porque Él siempre nos recuerda que está con nosotros. Amén. Él siempre nos recuerda que tenemos la victoria no por nuestras capacidades, no por lo que nosotros somos, sino porque Él es el vencedor y Él ganó la victoria para ti y para mí. Amén. Entonces, el día de hoy abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, pidámosle a Dios que nos hable, porque creemos en su palabra y su palabra es palabra que vivifica. Amén. El día de hoy queremos hablar acerca de hablar gracia, hablar vida. Vamos a leer en 2 Corintios 3:6. Vamos a ir para allá. 2 Corintios 3:6 dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Te voy a pedir que ahí en tu lugar oremos a Dios y digámosle: gracias, Señor, por este día, gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Tu palabra nos da vida, tu palabra vivifica cada uno de nuestros corazones, Señor, y eso es lo que anhelamos hoy de ti. Anhelamos que tu palabra venga a traer nuevo aliento a nuestros corazones, Señor. En esta hora, Padre, entregamos este tiempo creyendo que tú hablarás a cada uno de nosotros. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos aquí, vamos a hablar un poco acerca de cómo es esto. En la versión Reina Valera 1960, el versículo dice: porque la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Yo recuerdo que antes yo tenía como mucho conflicto con este versículo porque me lo habían enseñado mal. O sea, de pronto decía: no, es que leer mucho te mata, y yo decía: no, ¿cómo va a ser eso, no? Pero realmente es lo que pasa, ¿no? Cuando a veces no leemos un poquito más el contexto, ¿no? Y aquí a lo que Pablo se estaba refiriendo era eso, a que la letra, o sea, la ley lleva a la muerte, o sea, la letra mata. Las personas que viven bajo la ley, o sea, tienen el mismo final, que es la muerte, pero el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu, si tú vives por el Espíritu, es que vamos a tener nueva vida. Amén. Entonces Jesús vino a este lugar, vino a esta tierra para hacernos partícipes de un nuevo pacto, que no trataba de muerte, sino de vida. Y ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Bajo qué condiciones estamos viviendo? Porque aunque hoy tú y yo tenemos el acceso al nuevo pacto, aunque tú y yo tenemos el acceso a la gracia, aunque tú y yo tenemos el acceso al Espíritu Santo, muchas veces seguimos viviendo bajo la ley. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recuerdan lo que nos hablaba nuestro pastor la semana pasada. Él nos hablaba un poco acerca de la profecía de Ezequiel, cuando Ezequiel veía el valle de huesos secos, y ese valle no era porque realmente las personas estuvieran muertas físicamente, realmente ellas estaban muertas espiritualmente. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequiel? Fue hablar vida a esos huesos, y esos huesos resucitaron. Ahora, tú y yo ahora somos partícipes del nuevo pacto. Tú y yo ahora podemos hablar vida. Cuando nosotros vivimos bajo la gracia, cuando entendemos que ahora vivimos por el Espíritu, es que podemos no solamente vivir nosotros, sino también compartir vida. Hoy en día la sociedad está más surgida que en ningún otro momento, porque la mayoría de las cosas que hablan son muerte. Y Jesús
nos quiere enseñar que no. Jesús nos enseñó en su palabra que nosotros estábamos aquí para dar vida. Y entonces nosotros a veces nos queremos seguir manejando bajo un término religioso. La ley a lo único que llevó al pueblo de Israel es a la religión, y la religión mata. Y Jesús, ¿por qué digo que la religión mata? Porque realmente, ¿qué es la religión? La religión es un intento desesperado del ser humano por llegar a Dios. Eso es lo que son esfuerzos humanos para llegar a Dios. Es decir, yo voy a cumplir, yo voy a tratar de hacer para poder llegar a Dios, para estar más cerca de Dios. Eso es la religión. Y Jesús no nos vino a enseñar una religión. Jesús nos dijo: yo les vengo a enseñar gracia, yo les vengo a enseñar lo que es mi Padre, yo les vengo a presentar al Dios que ustedes habían solo conocido por la ley, pero ahora yo quiero que conozcan al Dios que es su Padre también. Entonces, cuando habla Jesús acerca de que no tenemos que vivir por religión, o sea, ¿por qué? Porque la religión nos va a matar. En cambio, la gracia, en cambio, el vivir con un conocimiento de Dios es lo que nos va a traer vida. Lo que es la gracia, lo que nos enseña la gracia, lo que nos enseña el Espíritu Santo, es que Dios es el que baja a nosotros. Y tú y yo no somos nadie para que Dios nos busque. Realmente no fue por nuestros méritos, y de eso se trata la gracia. No es por lo que tú o yo podamos hacer. Es solamente por una razón, y es la razón suficiente en el corazón de Dios. Es porque Él nos ama. Y entonces podemos ver que la gracia vivifica a las personas. ¿Pero qué es vivificar? Dice que la palabra vivificar es dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil. Es decir, cuando nosotros aprendemos y entendemos que nuestro camino es de gracia, nuestro camino es en el Espíritu, vamos a vivir vivificados, vamos a vivir llenos de motivación para poder seguir adelante. Pero si seguimos creyendo que tenemos que hacer cosas para llegar a Dios, que tenemos que tener la religión, si estamos como cautivos en esto, lo único que vamos a lograr es que nuestra vida se muera. Ahora, el primer punto es la ley. Yo les comentaba que mucha gente hoy en día vive, aunque tiene el acceso a la gracia, aunque tiene el acceso al Espíritu, sigue viviendo bajo la ley. ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta de eso? Vamos a ver las características de una persona que cree que vive bajo la ley todavía. Y la primera es que tiene miedo a la muerte. Vamos a leer Hebreos 2:15. Dice, Hebreos 2:15, Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta aquí que realmente la gente desde siempre ha temido morirse. ¿Y se acuerdan de ese versículo que dice que la paga del pecado es muerte? Y mucha gente vivía esclavizada por temor a morir. Pero dice, hey, Jesús vino a conquistar a la muerte. Tú ya no tienes que estar pensando o teniendo miedo. Porque dice, Jesús vino a liberarlos. Jesús vino a liberarnos. Porque habíamos estado atemorizados, porque creíamos que nuestro pecado nos iba a llevar a la muerte. Pero te tengo una noticia. Jesús viene a darnos noticias de vida.
¿Y sabes qué? La muerte ya fue conquistada por Él. Tú y yo no tenemos que temer a la muerte. El temor fue creado solamente para temer a Dios, para reconocer a Dios. De allá en fuera a nadie ni a nada debemos de temer, porque Él está con nosotros y Él ha vencido lo más fuerte en este mundo, ¿no? Si podríamos decirlo así, porque mucha gente tiene miedo a morir. Pero realmente cuando entendemos la gracia, entendemos que Dios ya venció a la muerte. Otra cosa que nos enseñan las personas, que nos enseña la ley, es que mucha gente vive bajo condenación. Es decir, la ley nos condena, la ley nos señala los errores, nos dice, hey, esto está mal. Entonces, la ley nos enseña a obedecer a Dios, pero la gracia nos enseña a conocer a Dios. ¿Y saben qué? Una no puede moverse sin la otra. Si de pronto nosotros nos enfocamos solamente en obedecer a Dios, lo que va a suceder es que nos vamos a volver religiosos. Porque va a llegar un momento en el que digamos, bueno, ¿y por qué le obedezco? La verdad no lo sé. Y vas a botar todo. Sin embargo, si primero nos enfocamos en conocer a Dios, cuando conocemos a Dios, sabemos que tenemos que obedecerle. Y entonces, cuando conocemos a Dios, la obediencia va a cobrar sentido. Pero ¿qué sucede? A veces queremos hacer las cosas al revés. A veces queremos comenzar a seguir órdenes, comenzar a seguir mandamientos solamente por seguirlos. Y realmente Dios dice, hey, conóceme. Anhelo que me conozcas, porque si me conoces, no te va a ser difícil obedecerme. Entonces, la condenación, dice en Romanos 8:1, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida nos ha liberado de la ley. Porque la ley traía pecado y traía muerte. Ahora, no me refiero a que ya vamos a dejar la ley, no. Les estoy diciendo que realmente la gracia y la ley van juntas. Pero el punto es que a veces solamente tomamos la ley y no tomamos la gracia. O a veces tomamos solo la gracia y no tomamos la ley. Pasa también. Lo que Dios nos quiere enseñar es que tenemos que llevar las dos, tenemos que movernos bajo los dos carriles, porque es eso lo que nos trae vida. Entonces, la gracia, vivir en el Espíritu nos permite conocer el nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice en Romanos 8:6? Vamos a leerlo. Dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo podemos entrar a la gracia de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos entrar a vivir en esa gracia que nos libera, en esa gracia que nos hace libre de condenación, en esa gracia que nos hace libre de la muerte? ¿Cómo podemos tú y yo entrar ahí? Aquí lo dice muy claro en Romanos, cambia tu manera de pensar. Y aquí lo está diciendo Pablo en Romanos, pero realmente Jesús lo decía en sus evangelios. Jesús hablaba del arrepentimiento. Y lo vemos en Mateo 4:17. Dice, arrepentíos. Y cuando nos dice arrepentíos, Él te está pidiendo, cambia tu manera de pensar. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él nos estaba diciendo era,
tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que renovar su mente para que puedan entender mi voluntad, para que puedan entender que yo no soy un Dios malo, que yo no soy un Dios que quiera esclavizarlos, que yo no soy un Dios que quiera matarlos. Yo soy un Dios que los ama, pero mi amor no lo van a poder comprender, no lo van a poder disfrutar hasta que no renueven su entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? En Romanos nos lo dice, piensa en las cosas del Espíritu. Guíate por el Espíritu Santo. No le des cabida a tus pensamientos humanos. No le des placer a eso que tu mente te está pidiendo. Dice, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y te digo algo, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está contigo. Y puedes pedirle ayuda en el momento que tú lo anheles, realmente. Él anhela ser tu amigo. En Romanos 8:14 dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura de que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. La importancia, hermanos, de vivir en el Espíritu. Hoy Dios anhela que vivamos por el Espíritu. Deja de estar viviendo bajo la ley. Jesús ya cumplió la ley. Jesús fue el único hombre que ha cumplido la ley y la cumplió por ti y por mí. Por eso Él ahora dice, solamente sígueme, porque si me sigues a mí, estás cumpliendo la ley, porque yo ya la cumplí. Entonces, si tú me imitas a mí, vas a estar bien, tranquilo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando cambiamos, renovamos nuestro entendimiento, cuando dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, vamos a renovar nuestra forma de hablar. ¿Qué es lo que estás hablando hoy? ¿A cuántas vidas has sembrado muerte a causa de tus palabras? ¿A cuántas personas muertas has sembrado vida a causa de tus palabras? Tú y yo estamos llamados a plantar vida, porque tenemos al dueño de la vida, porque tenemos a aquel que es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Amén. Entonces, hermanos, es tiempo de hablar vida, hablar vida, hablar vida, hasta que veamos que todo a nuestro alrededor comienza a levantarse. Dejemos esa mentalidad de esclavo, dejemos esa mentalidad de la ley que nos hace hablar solo condenación, que nos hace hablar solamente juicio hacia los demás. El cuerpo de Cristo está herido a causa de personas que hablan muerte. Pero si entendemos que Dios nos ha dado la vida, si entendemos que ahora tú y yo nos vivimos bajo la gracia y nos movemos en la gracia, entendemos que la gracia no solo es para nosotros, sino también para nuestro prójimo. La misma gracia que me es dada a mí es la misma gracia que Dios le quiere dar a mi prójimo. Y a veces no pensamos eso. A veces queremos que Dios nos perdone a mí, a nosotros, todos nuestros pecados. Pero cuando es la hora de perdonar al que nos ha hecho daño, cuando es hora de sanar heridas,
Decimos, no, Dios, que le caiga un rayo. No, mándale tu juicio, porque me hizo esto y esto y esto. ¿Quiénes somos para decir, para enjuiciar, para condenar? Hablemos vida, no condenación. Hablemos vida. Ese es el beneficio de la gracia. Ese es el beneficio de vivir en el Espíritu. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a tomar ese reto. Vamos a decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esta semana voy a hablar vida. A todos los que me encuentre, a donde quiera que yo vaya, voy a hablar vida. Porque yo soy tu hijo. Porque yo vivo bajo la gracia. Porque tú has tenido gracia conmigo. Y ahora yo me posiciono en mi lugar de hijo de Dios y hablo vida para que mi familia tenga vida de nuevo, para que aquellas personas que se están perdiendo vuelvan a la vida. Amén. Vamos a hablar vida, hermanos. Vamos a hablar gracia. Este tiempo lo necesita. Jesús es lo que vino a hacer a este mundo. Habló vida, habló gracia, habló amor. Y aquí estamos tú y yo. Ese fue el resultado de hablar vida y hablar gracia, tu salvación y la mía. Amén. Vamos a orar. Señor, perdónanos. Perdónanos porque a veces olvidamos que tenemos tu gracia. Seguimos encadenados, seguimos a veces en condenación, no porque tú lo hagas, sino porque nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza lo hace. Pero te pedimos perdón por a veces ignorar ese precioso sacrificio que tú hiciste por nosotros. Pero el día de hoy reconocemos que somos hijos tuyos. Si tú no le has recibido en tu corazón, te pido que ahí en tu lugar hagas esta oración. Dios, abre mi corazón, entra a él, gobiérname. Necesito vida en mi ser. Necesito de tu vida en mí. Dios, en esta hora te rogamos que nos ayudes a hablar vida. Y primeramente vivifícanos, que tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y venga a traer ese aliento de vida que tanto necesitamos cada día. Padre, que todo a nuestro alrededor pueda ser encendido con tu Espíritu. Ayúdanos a hablar tus palabras, ayúdanos a hablar gracia, ayúdanos a hablar vida, porque ya no somos hijos más de la condenación, no somos